El día de hoy vamos a conversar con todos ustedes sobre la importancia de la interculturalidad en el contexto educativo. Es importante conocer el contexto colonizante que se desarrolló en Latinoamérica y los que vivimos en ella sabemos que existen diferentes culturas, razas y etnias que se integran y conviven entre sí con diferentes multiplicidades. Es necesario saber la realidad de los lugares donde trabajamos, con el objetivo de entender y comprender la realidad de cada grupo social, ya que pues si no lo hacemos nos insensibilizamos ante las costumbres, formas de desarrollo y conocimientos ancestrales. Estas acciones conscientes o inconscientes desarrollan elementos de violencia y dominio que hacen parte de una heredad de violencia del colonialismo que se desarrolló en nuestros pueblos hace más de 500 años. El menosprecio o el ignorar los conocimientos ancestrales, costumbres o procederes marcan lo propio como inferior ante una realidad global o universal. Para evitar estas dificultades es importante que el educador desarrolle proyectos en los cuales pueda hablar y comprender la realidad de otros grupos humanos. Comprender directamente la realidad, cultura e historia de sus estudiantes y familias para que los pueda respetar, conocerlos y también practicarlos. Realizar dramatizaciones de las diferentes existentes en los grupos étnicos en los que conviven sus estudiantes. Entender y comprender que la realidad de los contextos donde se desarrollan y afectan el proceso formativo de los estudiantes. Desarrollar el sentido crítico para que los estudiantes sepan reconocer las diferencias para respetarlas y las igualdades para compartirlas. El cambio que se vaya dando en base a las necesidades de mejora no debe ser en realidad en base a las necesidades de mejora de su calidad de vida, de sus grupos étnicos o comunidades. Cuando los medios educativos no pertenecen a la realidad existente, no se puede dar una correcta apropiación educativa. Se genera desapego y como resultante los estudiantes pueden demostrar cierto distanciamiento y hasta resistencia por la falta de comprensión hacia su medio donde ellos se desenvuelven. La educación tiene por objeto consolidar procesos sociales, culturales e históricos. Debe tener significado para los miembros de la comunidad. Deben ser relevantes para su contexto como elementos que coadyuven en la búsqueda de la identidad del autorreconocimiento y que consoliden los valores propios heredados de sus ancestros, de sus familias, así como sus prácticas y costumbres. La historia determina cada contexto con sus particularidades y con sus diferencias, permitiendo convivir y compartiendo dentro de la armonía y el diálogo, pero también dentro de la tensión y la contradicción, lo que permite establecer acuerdos, respetar las diferencias para cimentar los valores y fortalecer los derechos humanos que se puedan reconocer. La etnoeducación es un proceso que genera cultura, que va trascendiendo con el paso del tiempo, que puede ir modificándose de acuerdo a las necesidades, intereses, expectativas de quién o quienes la viven. Este proceso debe iniciarse reconfigurando el pensamiento que se posee, con la puesta en práctica de nuestro pensamiento para ser como nosotros mismos. Siempre bajo el proceso de interiorización, donde el ser la persona, ser consciente de la necesidad de educarse a través de valores, intereses e intenciones, que es su proyecto de vida individual y colectivo, lo que está en juego, y no los intereses de un Estado o de una clase social.